Me llamo María Fernanda y esta es mi historia. Nunca imaginé que un día, el eco de un salón lujoso se convertiría en el escenario de mi mayor humillación. Y mucho menos imaginé que ese mismo eco, en ese mismo momento, sería el sonido que cambiaría mi vida para siempre. Trabajo desde los 16 años como empleada doméstica. Recuerdo perfectamente el día que dejé la escuela. El olor a tiza y cuadernos nuevos fue reemplazado por el aroma a desinfectante y cera para muebles. Mis padres, con el dolor reflejado en sus ojos, no podían pagarme estudios largos. La vida nos había golpeado fuerte y yo necesitaba aportar dinero en casa. Así terminé sirviendo en diferentes hogares, convirtiéndome en una experta en el arte de ser invisible. Aprendí a ver la vida de los ricos desde la distancia, limpiando sus platos de porcelana, organizando sus armarios repletos de ropa que solo usaban una vez, escuchando sus conversaciones a medias sobre viajes a Europa o inversiones millonarias, cifras que para mí sonaban a ciencia ficción. Desde hace unos meses, mi lugar de trabajo es la mansión de don Alejandro Montenegro. Si la arrogancia tuviera un rostro, sería el suyo. Es un hombre millonario, de esos que construyeron su fortuna sobre la de otros, y que ahora se pasea por el mundo como si fuera de su propiedad. Es frío, distante, y está acostumbrado a mirar a todos por encima del hombro, especialmente a los que, como yo, llevamos uniforme. Mi rutina era simple y estricta. Limpiar cada rincón hasta que brillara, servir la mesa sin hacer ruido, y sobre todo pasar desapercibida. Ser una sombra eficiente. Pero en esa casa, en medio de la fría opulencia, había algo que me robaba el aliento. Un piano de cola negro, un Blüthner majestuoso, que brillaba como una pantera dormida en el centro del salón principal. Cada vez que lo veía, sentía un nudo en la garganta, una mezcla de anhelo y dolor. Nadie en esa casa lo sabía, pero mis manos, ahora ásperas por los productos de limpieza, una vez supieron crear música. Cuando era niña, mis padres hicieron sacrificios enormes para que pudiera aprender piano. Recuerdo a mi madre vendiendo sus pocas joyas y a mi padre haciendo horas extras. Mi maestra, una anciana dulce llamada doña Elvira, decía que yo tenía un don, que mis dedos sentían la música antes de pensarla. Pero la crisis económica, esa bestia que devora sueños, nos obligó a vender el viejo piano vertical que ocupaba un rincón de nuestra pequeña sala. Recuerdo el silencio que quedó en esa casa. Ese día, como si el corazón de nuestro hogar hubiera dejado de latir. Desde entonces, mis manos no habían vuelto a acariciar las teclas, pero en mi alma la música nunca se detuvo. Por eso, cada vez que entraba a ese salón y lo veía allí, tan imponente y silencioso, sentía que una parte de mí, la niña que fui, pedía a gritos volver a tocar. A veces cuando estaba sola, pasaba un paño sobre su superficie pulida, con una delicadeza casi reverencial, y en secreto presionaba una sola tecla, solo para escuchar su voz profunda y sentir su vibración en mis dedos. Una tarde de jueves, don Alejandro organizó una de sus habituales reuniones de negocios. La casa se llenó de hombres con trajes caros y mujeres con joyas que deslumbraban. Había risas forzadas, apretones de manos que sellaban pactos de poder y copas de vino que se llenaban y vaciaban al ritmo de las promesas. Yo iba de un lado a otro con mi bandeja de plata, sirviendo canapés, procurando que nadie notara mi presencia, moviéndome entre ellos como un fantasma. Estaba a punto de retirarme a la cocina cuando uno de los invitados, un hombre con un reloj de oro que brillaba demasiado, señaló el piano y dijo: «¡Qué magnífico instrumento, Alejandro! ¿Alguien en esta casa lo toca?» Don Alejandro soltó una risa seca. Era de mi difunta esposa. Ella sí que sabía tocar, no como la gente de ahora que solo sabe aporrear teclas. Y entonces, sus ojos fríos se posaron en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Escuché su voz, clara y cortante atravesando el murmullo del salón. «María Fernanda, ven aquí». Me acerqué con el corazón acelerado, la bandeja temblando ligeramente en mis manos. Mi mente repasaba mis últimas acciones. ¿Había derramado algo?
¿Había interrumpido alguna conversación importante? Pero lo que siguió me dejó helada. Señaló el piano con una sonrisa burlona, una sonrisa que disfrutaba del poder de humillar. Mis amigos y yo estamos algo aburridos de hablar de dinero. ¿Qué tal un poco de entretenimiento de la servidumbre? A ver, María Fernanda, ¿sabes tocar? Vamos, demuéstrales a mis invitados y además de limpiar platos, tus manos sirven para algo más. Sentí que la sangre me subía al rostro, quemándome las mejillas. El salón quedó en silencio incómodo. Algunos invitados sonreían, cómplices de la crueldad. Otros desviaban la mirada, avergonzados. Quise decir que no, que nunca, que era un error. Quería desaparecer. Pero había algo en su mirada que me retaba. Un desprecio tan profundo que encendió una chispa de orgullo en mí. No quería darle el gusto de verme huir. No esa noche. Así que respiré hondo, dejé la bandeja en una mesa cercana, y con una dignidad que no sabía que poseía, me acerqué al piano. Me senté en el taburete de terciopelo. Las manos me temblaban. Escuché risas por bajo, susurros. ¿De verdad va a tocar? Cerré los ojos por un instante y recordé la voz de mi madre en una tarde lejana, mientras yo practicaba una lección difícil. Toca como si fuera la última vez, mi niña. Vierte tu corazón en cada nota. Coloqué los dedos sobre las teclas de marfil frías al tacto, y de pronto, como si una represa se rompiera dentro de mí, algo despertó. Empecé a tocar un nocturno de Chopin, primero con temor, las notas tímidas, casi pidiendo permiso para existir. Pero a los pocos segundos mis manos encontraron su camino, como un río que reconoce su antiguo cauce. Era como si nunca hubiera dejado de hacerlo. La música comenzó a llenar el salón. Una melodía melancólica y apasionada, que flotaba entre las copas de cristal, subiendo por las paredes de mármol, envolviendo a cada persona que estaba allí. Toqué con el alma, toqué con la rabia de los años de silencio, con la tristeza de los sueños perdidos, con el recuerdo de mis padres y sus sacrificios. Cada nota era una palabra que nunca dije, cada acorde una emoción que reprimí. Toqué con la esperanza de quien, a pesar de todo, todavía sueña. Los susurros se habían apagado. Las risas habían muerto. Solo existía la música. Cuando la última nota vibró y se apagó en el aire, el silencio que quedó fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo fuerte. Nadie se movía, nadie hablaba. Y entonces un aplauso tímido de una de las señoras rompió la quietud. Después otro, y otro más, hasta que todo el salón, todos esos hombres y mujeres importantes, estaban de pie aplaudiendo. Todos menos él. Don Alejandro me miraba fijamente desde su sillón, pero ya no con burla. Su sonrisa había desaparecido. Había en su rostro algo que jamás pensé que vería. Una mezcla de asombro y respeto. Esa noche, cuando el último de los invitados se marchó, me llamó a su despacho. El aroma a cuero y madera cara llenaba el aire. Se sirvió un whisky y sin mirarme directamente, con una voz que ya no sonaba arrogante, me dijo: «No sabía que tocabas así». Yo lo miré a los ojos, sintiendo por primera vez que no era yo la que debía bajar la mirada. Y respondí: «Usted nunca preguntó, don Alejandro. Simplemente asumió quién era yo». Hubo un silencio largo e incómodo entre nosotros, y por primera vez no me sentí pequeña frente a él. Desde ese día, algo fundamental cambió. Nunca más volvió a dirigirse a mí con desprecio. Es más, comenzó a tratarme con una cortesía formal, extraña en alguien como él. Y lo más sorprendente, cada mañana, antes de comenzar mis tareas, me permitía sentarme al piano y tocar, aunque fuera solo por 15 minutos. Era un permiso tácito, un acuerdo silencioso entre nosotros. Yo comprendí entonces que a veces la vida te coloca frente a una prueba inesperada. Don Alejandro quiso humillarme, usarme como un objeto para divertir a sus invitados, pero fue él quien quedó expuesto, porque descubrió que una criada también puede tener talento, sueños y sobre todo dignidad.
Aprendí que no siempre es necesario levantar la voz para defenderse. A veces basta con dejar que tu verdad hable por ti. Y en mi caso, mi verdad se llama música. Hoy sigo siendo empleada. Sigo trabajando duro para ayudar a mi familia. Pero cada vez que me siento frente a ese piano negro, en la quietud de la mañana, siento que recupero una parte de mí misma que pensé que había perdido para siempre. Y sé que aunque otros intenten hacerme sentir menos con sus miradas o con sus palabras, nadie, nunca, podrá arrebatarme lo que llevo dentro. Porque mi dignidad suena música.